Hemos tenido un ajuste del tipo de cambio del peso frente al dólar muy relevante en los últimos 2 años, que casi se aproxima al 50%. Esta devaluación preocupa a muchos, a pesar de que en nuestra billetera no la hayamos resentido de manera importante porque no se ha transmitido a los precios al consumidor. Al menos es la percepción lo que sí nos preocupa. Para darnos todos los detalles de por qué se mueven las tasas de interés, el tipo de cambio y que nos explique realmente qué tanto nos afectan los fenómenos como el Brexit, como el efecto de Trump o eventualmente hasta lo que sucede en Japón con el ministro Abe, hemos invitado al presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, Alberto Gómez Alcalá. Quédate en la billetera. Usted y yo tenemos una relación muy cercana con nuestro banco y por ello es importante conocer diferentes cosas que suceden a través del sistema bancario, tipo de cambio, tasas de interés, qué significa que suben y bajen, cómo nos impacta en nuestra relación con nuestro dinero. Y como a usted y a mí nos importa también lo que entra a nuestra billetera, invitamos a Alberto Gómez, quien es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto de Mauricio, tenerte Alicia. aquí, la verdad. No, al contrario. Oye, yo creo que en más este gusta a la tiempo- gente que nos ve, ¿no? Sí, pero hay algo que es, yo creo que importantísimo. Cada vez que hay un problema de salida de Gran Bretaña, de Europa, algún problema en Japón, las elecciones en Estados el Unidos, señor Trump. el tipo de cambio se nos mueve y sentimos que el país se nos cae. ¿Qué tanto el entorno global realmente está influyendo sobre esa variable tan importante y por qué la fluctuación hoy la vemos como algo que nos preocupa en el bolsillo cuando ni siquiera le pega a la inflación? El entorno internacional tiene muchas variables que desgraciadamente están impactando, no necesariamente para bien. Tenemos lo que pasó en el famoso Brexit, tenemos una recuperación en Europa que no se consolida, tenemos esta nueva relación entre Inglaterra y Europa que todavía no sabemos hacia dónde va. Estados Unidos va mucho mejor en términos de su salida de la crisis, de su recuperación, pero no alcanza todavía a consolidarse. Está el anticipo de la normalización monetaria en Estados Unidos, está el tema de China que se desacelera con la secuela en commodities. Todo esto afecta mucho el escenario internacional y México, al ser una economía muy abierta, el comercio exterior de México es el 60-70% del PIB, es una economía muy abierta, pues evidentemente está muy expuesta. Y los impactos ahí tienden a ser comerciales, es decir, a quien le vendemos, que es fundamentalmente Estados Unidos, el tipo de productos, que son manufacturas. En ese sentido nos distinguimos mucho del resto de los países de América Latina, pero también está todo el canal financiero internacional, los mercados globales, ¿no? Y ahí, dentro de todo este panorama que platicamos, pues también hay episodios donde los capitales se refugian, ¿no? Cuando hay mucha incertidumbre, estos capitales van a la segura, que normalmente son las monedas de los grandes países industrializados, el dólar, por supuesto, el yen. Normalmente los activos financieros de los mercados emergentes se ven debilitados, como es el caso en general de las variables financieras en México, y pues eso también lo resentimos, parte de eso se ve en el tipo de cambio. Como tú dices, las monedas de los países emergentes se ven afectadas por la volatilidad de manera general, pero en otros episodios similares, los mercados reconocen los fundamentales macroeconómicos. Y si bien hemos tenido una baja en el precio del crudo que ha debilitado la balanza comercial, oye, no andamos tan peor como Brasil. Oye, y el real brasileño se ha recuperado y el peso mexicano la deuda no es está un factor fuerte. Hay algunos analistas, perdón Alberto, que insisten en que los fundamentales se están deteriorando. Yo creo que sí hay un deterioro en los fundamentales de México, pero no es tan grave. O sea, yo soy de los que piensa que lo que estamos viendo en el tipo de cambio es desproporcionado y se ha alejado muchísimo de lo que la posición fundamental de la macro mexicana nos está diciendo.
Y si hacemos el comparativo, tú mencionabas Brasil, podemos mencionar otros mercados emergentes. Sudáfrica. O Sudáfrica, el comparativo, Argentina. México sigue luciendo bien. Es decir, el deterioro de los otros mercados emergentes ha sido todavía más severo. Y eso realmente nada más subraya la pregunta. Entonces, ¿por qué el tipo de cambio tiene ese comportamiento tan adverso? Y ahí yo creo que parte de la explicación, que es un poquito una explicación jabonosa, pero yo creo que está ahí. Que se nos resbala. Se nos resbala, no la podemos agarrar con precisión, es de que el peso, también como resultante del comercio exterior mexicano, es una moneda muy líquida. De los mercados emergentes, por ejemplo, ¿Qué implica que sea líquida? es la que más se comercia. México, por ejemplo, no tiene el tamaño del comercio exterior de un país como China, pero el peso mexicano se comercia mucho más en el mercado Es más internacional. convertible. O sea, es El muy yuan. usado. Es muy usado, exactamente. Y si lo comparamos con las monedas de América Latina, con la brasileña, por ejemplo, nuevamente con el real, a pesar de que es una economía más grande que la mexicana, el peso se comercia mucho más que el real brasileño. Quisiera que nos explicaras un poco cómo funciona eso. Es decir, en el mercado internacional se está comprando y vendiendo mucho la moneda y dado que no está fijo el tipo de cambio, entonces Correcto. hace que en la demanda y en la oferta se mueva tanto. ¿Eso es lo que pasa? En parte, sí, pero también el hecho de que las 24 horas al día en algún lado del planeta se puede comerciar el peso mexicano. ¿Qué tanto Entendí todo. al país le beneficia ese tipo de cosas? Porque también nosotros exportamos, pero también importamos bienes y nos hemos vuelto parte de la cadena global de suministro por de supuesto. industrias tan internacionales Como como la la aeronáutica. automotriz, La aeronáutica, la la farmacéutica. electrónica, La electrónica, por supuesto, sí. El sistema financiero mismo, ¿no? Sí. Que ahí, en estas cadenas de valor que mencionas, Alicia, nos protege, o sea, al país no se ve necesariamente tan afectado por lo que pasa en el tipo de cambio, porque exportas e importas a la vez, ¿no? Pero, El ¿Y qué ejemplo ganamos? típico es, ganas todo el valor agregado que incorporas en México. O sea, la economía entre mexicana sí otros, se beneficia de esto. Por supuesto, porque inversión no, extranjera, no ¿cómo viene? es el 100% de los insumos que son importados. Es un componente muy importante que son importados, pero otra parte de los insumos, de la proveeduría, viene de México. Y también la mano de obra, ¿no? Esa es 100%. Pero claro. por eso mismo, finalmente sí estamos viendo presiones ya sobre ciertos productos, sobre ciertos Por servicios. supuesto, sí. Digo, por ejemplo, los trailers, pues todas las piezas están en dólares. Las computadoras, ¿cómo se puede, no sé si decirlo, contener? ¿Cómo podemos entender ese impacto que tiene precios y hasta dónde puede llegar? Yo creo que es una de las grandes sorpresas que hemos visto en este episodio, es de que sí hemos tenido una devaluación significativa y afortunadamente no hemos Pues tenido casi un impacto 60% inflacionario. del Tan fuerte. tipo de cambios. Así es. ¿A ti te preocupa como economista la fluctuación que está teniendo en estos últimos meses, 2 meses, el precio de la energía eléctrica o el precio de los combustibles? Mira, no, porque en el fondo es para sanear aún más los fundamentales de la economía mexicana, en particular las cuentas fiscales, ¿no? Entonces, eso ayuda y eso protege el riesgo soberano y eso a la larga se va a ver reflejado también en el tipo de cambio. Lo que hay que subrayar es de que lo que veíamos antes, volviendo a las referencias del pasado, de que una devaluación inmediatamente se traducía en inflación, hoy no lo estamos viendo, Ok. ¿no? Y la nos verdad- tenemos que eso preocupar es en el futuro importante, inmediato ¿no? por Sí. ese tema fundamental. Bueno, hay varias cuestiones. Yo creo que también Que hay la que planta observar. empresarial mexicana se ha sofisticado y ha incorporado en sus decisiones estratégicas muchas decisiones de coberturas. Eso también las protege y les permite amortiguar los impactos que, por ejemplo, pueda tener la devaluación. Y eso también es una realidad que Una vemos. pregunta que no me gustaría que pasáramos de largo. ¿Por qué el crédito el crédito bancario en particular, ha tenido tan buen comportamiento en estos 2 años de gran volatilidad Y financiera? si me permites agregar, Alicia, cuando menos en las estadísticas, la expectativa de que el consumidor ve las cosas mal y sigue el crédito. Y sin embargo, el crédito al consumo, el crédito hipotecario, el Va crédito muy bien. automotriz, Sí. el empresarial, llevamos alguien me 2 años explique. de crisis cambiaria, pero con una muy buena estabilidad de crédito. Y tú nos puedes explicar esta rara relación. Bueno, yo creo que dentro de los fundamentales de la economía mexicana, uno muy importante es la salud que tiene la industria bancaria, ¿no? Y aquí es un esfuerzo de varios. Hemos aprendido de las crisis
tenemos una regulación de vanguardia, tenemos una muy buena supervisión. Los bancos también aprendieron las lecciones del pasado, están muy bien capitalizados. Hemos tenido instituciones alrededor de los bancos que han sido aliadas de esta expansión crediticia, porque tenemos 15 años ya de expansión crediticia, a pesar de que hemos tenido pues, recesiones como en 2009, etcétera. El crédito ha aumentado, estamos muy cerquita de alcanzar el nivel histórico en México que es 42% de penetración del crediticia. PIB, ¿no? Más, poquito menos del 40%, pero ya estamos casi, cualquier mes de estos lo podemos alcanzar. Y la verdad, la manera como se ha otorgado el crédito es muy sana. Esta expansión es simultánea a niveles muy bajos de cartera vencida y eso permite todavía ser optimista en que el crédito puede seguir creciendo y puede seguir ampliándose. ¿Cuánto ha crecido? Ahorita está creciendo prácticamente 4 veces lo que crece la economía. Wow. Estamos hablando de entre el 10, 12%. Que también dependiendo impulsa la del economía. circuito Claro, del a su crédito. vez. Claro, y además lo que comentamos hace un momento, el consumo, el mercado interno, cualquier indicador de la banca que tú quieras analizar, que mida o que sea un termómetro de cómo está el consumidor, las familias mexicanas, etcétera, lo vemos muy favorable. El nivel de transacciones, por ejemplo, tanto en tarjetas de crédito como de débito, aumentando, facturación de tarjetas, crédito mismo, créditos personales, crédito en tarjeta, créditos de nómina, en fin. Ahí realmente vemos mucho dinamismo, mucha fortaleza. ¿Y que yo creo tampoco que ha es algo aumentado que la nos cartera tranquiliza. vencida? No, la cartera vencida muy baja. Oye, ahora, ¿qué Buenos sí pagadores. debemos de observar para tomar decisiones sobre nuestra economía? Pues mira, son decisiones personales, por supuesto, y aquí nadie conoce mejor su situación que la propia familia, que la propia persona, ¿no? Y bueno, siempre hay que ser prudentes con el crédito. Creo que ahorita los números avalan de que las familias mexicanas han sido prudentes, las empresas han sido prudentes. No se ve algún tema de sobreendeudamiento. Otra vez, la cartera vencida está muy baja. Es importantísimo que todos los que participamos, el regulador, el supervisor, el acreditado, los bancos, mantengamos esta combinación, este balance, que es el principal aliado para que este crédito pueda seguir ampliándose. Pues yo me quedo con esa, yo no sé usted, pero el que tengamos un balance mejor en el bolsillo y nos despreocupemos un poquito con esta sensación de empobrecimiento del tipo de cambio. O del cambio de tipo, que eso es otra bronca. Ya te dije que yo no tengo problemas no soy una chica fácil. Ya lo sé, pero también acuérdate que hay Y que... por eso sí cuido mi bolsillo. Son reforma con gorgojo. Le doy las gracias, de verdad, te damos las gracias. Al contrario, Gracias. gracias a ustedes. Por haber estado en esta edición de La Billetera a el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, él es Alberto Gómez Alcalá. Cuide su billetera. ¿Y su crédito?